Nadie pudo preverlo. Nadie anticipó que aquel hombre que, por azar, cargaría la cruz de Jesús, no sería un apóstol, ni un discípulo devoto, ni siquiera un familiar. Nadie pensó que sería un hombre común, un extranjero que no había planeado participar en tal tragedia. Y sin embargo así sucedió. Su nombre era Simón, Simón de Cirene, un hombre del que la historia apenas conserva vestigios. Nadie lo había llamado a esa escena. Nadie lo había invitado a estar ahí. Pero lo estaba, y su vida jamás volvería a ser la misma. Él no buscaba algo tan grande ni tan doloroso. De hecho, él solo pasaba por ahí, caminando junto a sus hijos, Alejandro y Rufo, tal vez para celebrar la Pascua en Jerusalén. El bullicio de la ciudad era ensordecedor, el aire pesado, como si la ciudad entera estuviera respirando la tensión de lo que estaba por suceder. Era un día cualquiera, hasta que todo cambió. De repente algo lo detuvo. No fue su voluntad, fue la fuerza de un destino más grande que él. La escena que se presentó ante sus ojos era imposible de describir sin sentir el peso del horror. La multitud gritaba, maldecía, y el sol caía con la furia de un fuego imparable. A lo lejos, un hombre tambaleaba cargando una cruz que parecía más pesada que su cuerpo mismo. Era Jesús, el hombre de quien hablaban todos, el hombre del que pocos hablaban bien. Estaba roto, su rostro hinchado por los golpes, su cuerpo cubierto de sangre. Cada paso era una agonía, cada movimiento parecía una batalla perdida. La multitud lo empujaba, y Simón, que caminaba sin quererlo en el centro de esta pesadilla, no podía apartar la vista. No entendía, pero algo le decía que debía seguir adelante, que había algo importante en todo eso. No sabía qué, pero algo lo llamaba. De repente, la orden vino de quien menos esperaba. El centurión. No hubo amabilidad en su gesto, solo la fría determinación de un hombre acostumbrado a mandar. Con un dedo apuntó hacia Simón, y con una voz que no dejaba lugar a dudas le ordenó: «Tú carga la cruz». No fue una pregunta, no fue una solicitud, fue una orden que retumbó en su pecho. Simón, paralizado, sintió como el peso de la cruz se desplomaba sobre sus hombros. No fue su cruz, no fue su culpa, pero ahora era su carga. Sin palabras, sin resistencia, se hizo a un lado, y la cruz que antes era ajena, ahora le pertenecía. El camino al Gólgota no era solo un trayecto físico, era un viaje hacia lo desconocido. A cada paso, Simón sentía el peso no solo de la madera, sino de la historia que estaba tocando, de un destino que estaba escribiendo sin darse cuenta. La sangre de Jesús manchaba su túnica, el ardor del madero quemaba su espalda, pero lo que más le pesaba era el silencio que los rodeaba. Jesús, sin decir palabra alguna, simplemente avanzaba, con cada vez menos fuerzas, pero con una paz extraña que Simón no podía comprender. ¿Cómo era posible que alguien tan destruido, tan abandonado, tuviera paz? El caos a su alrededor, los gritos, las blasfemias, los latigazos, todo eso era ruido, y en medio de ello, la paz de Jesús parecía no pertenecer a este mundo. Simón nunca había visto a Jesús antes, no conocía sus palabras, no había sido testigo de sus milagros, pero al estar tan cerca, al sentir ese peso, al compartir ese sufrimiento, algo cambió en él. Algo que llevaba mucho tiempo encerrado dentro de su corazón comenzó a desmoronarse. Ya no era solo el peso físico lo que lo aplastaba, sino la magnitud de lo que estaba sucediendo. Al caminar junto a Jesús, se dio cuenta de que no solo llevaba una cruz. Estaba cargando con algo mucho más profundo. La culpa del mundo, la herida abierta de la humanidad, el grito sordo del dolor. Y, sin saberlo, Simón se convirtió en parte de esa historia. El sol seguía cayendo sobre ellos, y el polvo de la ciudad se levantaba como una nube invisible. Las multitudes seguían gritando, unos con odio, otros con compasión. Algunas mujeres lloraban en silencio, con los corazones rotos. Y Simón, sin buscarlo, se encontraba allí, siendo parte de esa tragedia que no era suya, pero que ahora le
pertenecía. Al final del camino, cuando todo parecía haber perdido el sentido, algo sucedió. Jesús, con el último vestigio de fuerzas que le quedaban, giró su rostro hacia Simón. No dijo una palabra, no hubo reproches, no hubo ira, solo una mirada. Esa mirada, una mirada que atravesó el alma de Simón como un rayo de fuego. Fue una mirada que le habló sin decir nada, una mirada que le mostró la verdad más profunda de todo lo que estaba ocurriendo. Simón no entendió completamente en ese momento, pero algo cambió dentro de él. Porque no todos reciben el privilegio de cargar la cruz de Cristo. No todos tienen la oportunidad de ser parte de un plan eterno, aunque no lo sepan en ese momento. Simón no pidió estar allí, no buscó ese destino, pero estaba allí. Y aunque su nombre no estaba en las grandes historias, él era parte de una historia mucho más grande, una historia escrita por el cielo mismo, una historia que ningún ser humano podría comprender completamente. A veces, la vida nos pone en caminos que no entendemos, pero esos caminos nos transforman. Y Simón, aunque nunca lo pidió, vivió esa transformación. El peso de la cruz lo cambió para siempre. ¿Quién era este hombre que aceptaba el sufrimiento con tal nobleza? ¿Quién era este Mesías cubierto de sangre, cuya fragilidad humana no lograba borrar la profunda capacidad de amar? En ese instante, algo dentro de mí comenzó a comprender lo que mi mente aún no lograba asimilar. Un fuego se encendió en mi interior. Algo eterno. Algo que no se apaga con el paso de los años. A veces, Dios te coloca en el sufrimiento ajeno, no para castigarte, sino para revelarte la grandeza de su ser. Y yo, cargando esa cruz, no solo conocí a Jesús, comencé a asimilar su ser. El camino hacia el Gólgota se alzaba ante nosotros como una herida abierta en la piel de la ciudad. Cada paso retumbaba como un juicio resonante, como si todo el cielo y la tierra aguardaran la consumación de un destino impensable. Pero, en medio de esa tormenta de gritos y desesperación, algo me decía que estaba ante lo sagrado, algo que no podía ser comprendido por los ojos del mundo. A medida que nos acercábamos a la colina, la multitud se desbordaba en furia, el sol golpeaba con fuerza inclemente, y el viento levantaba el polvo que se mezclaba con sudor, con sangre, con lágrimas. Todo era caos, angustia, desesperación. Pero en el epicentro de todo eso estaba Él, Jesús, el Cordero, avanzando hacia su sacrificio, como una ofrenda divina. Y yo, ese hombre sencillo de Cirene, ya no pensaba en el miedo que sentía, ni en la ropa que ahora llevaba manchada, ni en la inquietud por mis hijos esperando en algún rincón de la ciudad. Solo podía mirarlo a él, al Nazareno. De alguna forma, sin entenderlo por completo, sentí que esa cruz también era mía. Y si todo esto tuviera un propósito más grande, si esta humillación pública no fuera una tragedia, sino una invitación directa a lo divino, entonces una certeza se instaló en mi corazón. Nadie que haya caminado tan cerca de Jesús en su dolor puede volver a ser el mismo. El sufrimiento de Cristo no solo quiebra, también transforma, redime, moldea. Y yo, sin saberlo, me convertí en el primer hombre en compartir el peso de la redención. Literalmente, no solo toqué la cruz, fui tocado por ella. Finalmente, llegamos al Gólgota, el lugar de la calavera, una colina árida, desolada, testigo de innumerables muertes y a punto de presenciar la más sagrada de todas. Cuando me ordenaron soltar la cruz, mis brazos temblaban, mis piernas cedían, pero no podía marcharme. Algo dentro de mí me decía, quédate, porque esto no es solo otro castigo, es el cumplimiento de una promesa tejida desde el Edén. Jesús no se resistió, no gritó, no se defendió. Simplemente se dejó clavar, como quien se entrega al amor sin reservas. Los martillos golpeaban con furia. Cada impacto resonaba en el aire como un eco que cortaba el cielo. Y yo, de pie, lo observaba, todo con los ojos abiertos, el corazón roto. ¿Cómo entender lo que estaba viendo? ¿Cómo procesar que ese hombre, desgarrado por el dolor, estaba muriendo por los demás, por mí, por ti?
Fue entonces cuando comprendí. Jesús no era un simple profeta, no era solo un inocente. Era el Hijo de Dios, y estaba entregando su vida, por todos, por cada uno de nosotros. En ese momento, mi historia, la de un hombre común, se fundió con la historia eterna. Ya no era solo un testigo, era parte de la historia, parte del milagro, parte de la cruz. Y entonces, en pleno día, el cielo comenzó a oscurecerse. Las nubes se arremolinaron, como si el universo entero se negara a ver lo que estaba sucediendo. El aire se volvió denso, espeso, como si la creación misma contuviera el aliento. Yo no me moví. El sudor recorría mi rostro, mis manos temblaban, pero mis ojos no se apartaban del madero. Lo observaba ser elevado, suspendido entre cielo y tierra, como un puente, como una herida abierta entre Dios y los hombres. Y entonces lo escuché, su voz, su primera palabra desde la cruz. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Esa frase desgarró mi alma. ¿Cómo podía perdonar a aquellos que lo estaban matando? Algo en mí se rompió por completo. Nunca había escuchado a nadie hablar con esa autoridad, con ese amor. Y supe, sin necesidad de explicación, que ese hombre no era como los demás. Jesús no estaba perdiendo su vida, la estaba entregando. En ese momento, la verdad que emanaba de él era más pesada que la cruz que yo había cargado. Y entendí. No fue el azar lo que me condujo allí, sino la gracia, el llamado divino. Porque Dios no elige a los perfectos, sino a los dispuestos. Las horas pasaban lentamente, como si el mismo tiempo se negara a avanzar. Cada segundo era una agonía suspendida en el aire, y sin embargo, yo sentía paz, porque había visto, tocado, experimentado el corazón de Dios. La tierra guardó silencio. Incluso aquellos que se burlaban, empezaron a callar. Algo en el aire cambió. No era visible, pero todos lo sentimos. Era como si algo inmenso y sagrado hubiera descendido y llenado cada rincón de ese lugar. Yo permanecía allí, inmóvil. No podía irme, no quería irme. Mis pies estaban clavados al suelo, como si el polvo de ese monte sagrado se hubiera fusionado con mi ser, porque, aunque no comprendía todo, sabía que estaba presenciando el momento más importante de la historia. Y entonces, Jesús volvió a hablar. Su voz era débil, pero clara. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Un ladrón, un condenado, y él lo perdonaba. Así, con esa simplicidad, con esa luz. Sentí que mis rodillas flaqueaban. Era demasiado amor, demasiada gracia, demasiada luz para un mundo tan oscuro. Y entonces lo vi, a los pies de la cruz. Una mujer lloraba, su alma rota. Era su madre, María. Su llanto no era solo el de una madre que veía a su hijo morir injustamente. Era también el llanto de una sierva que sabía que ese sacrificio traería salvación. El dolor en sus ojos era un mapa que reflejaba el alma misma de toda la humanidad. No sabía cómo explicarlo, pero sentía que algo dentro de mí también estaba siendo atravesado. Que una parte de mi ser se desvanecía y otra comenzaba a nacer, porque al final, nadie que mire a Cristo de tan cerca puede seguir siendo el mismo. Fue entonces cuando el silencio fue rasgado por un grito, un alarido que rompió el cielo, un trueno en medio de la quietud. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ese clamor no era desesperación, era entrega absoluta. Jesús no solo moría en su cuerpo, estaba cargando la angustia, el pecado, el abandono de millones. Experimentaba lo que un alma separada de Dios siente, y a pesar de todo, no descendió de la cruz. ¿Quién podría hacer algo así? ¿Quién amaría hasta ese extremo? Y de pronto, lo entendí. No había cargado solo una cruz de madera. Había llevado el peso de toda la humanidad. Mi encuentro con Jesús no fue un accidente, fue una cita divina, un cruce entre mi vida y la eternidad. Lo supe con certeza. Jesús no era una víctima,
Él era el Salvador. El cielo se oscureció aún más. El viento comenzó a soplar con una fuerza descomunal. Era como si la creación misma respondiera al sacrificio del Hijo de Dios. Y luego, con una voz temblorosa, pero llena de autoridad, Jesús dijo: «Consumado es». Caí de rodillas. La historia, esa historia que había sido escrita con sangre, había llegado a su capítulo final, y yo había sido parte de él. Las palabras resonaron en el aire, como una melodía eterna que nunca dejaría de sonar. Y después, silencio. Un silencio profundo, denso, tan pesado que dolía en los oídos. El cielo se cubrió con un manto de luto. La tierra tembló. Las piedras se partieron, y el velo del templo, aquel que separaba a Dios del hombre, se rasgó de arriba a abajo, como si el mismo Dios proclamara: «La puerta está abierta». No podía moverme. Era como si el tiempo se hubiera detenido, como si todo lo que conocía se hubiera congelado en ese instante. En mi pecho, algo ardía. No era miedo, era una revelación profunda. Jesús había muerto, pero no como un derrotado. Murió como un rey, como un cordero que vence, entregándose como un Dios que conquista, muriendo para dar vida. Y yo, un hombre cualquiera, fui testigo de esa victoria. Mientras los soldados se alejaban, mientras muchos bajaban la mirada con vergüenza y confusión, yo seguía allí, mirando la cruz vacía, aún impregnada de sangre y de redención. Y dentro de mí, una certeza nació. Yo cargué esa cruz, pero Él cargó mi alma. No dije nada, no lo necesitaba, porque cuando ves morir a Jesús de tan cerca, mueres con Él. Y algo nuevo comienza a vivir en ti cuando todo termina. La multitud comenzó a dispersarse, como sombras asustadas. Los rostros, que unas horas antes gritaban con furia, ahora se marchaban en silencio, como si algo invisible los hubiera tocado en lo más profundo del alma. Pero yo no me movía. Mi túnica aún estaba manchada de sangre, mis hombros aún dolían por el peso de la cruz, pero algo había cambiado. Mi corazón latía con una paz que jamás había conocido. ¿Era esto lo que llaman fe? ¿Era esta la semilla del reino brotando en lo más profundo de mi ser? Pensé en mis hijos, en Alejandro y en Rufo. ¿Cómo les contaría lo que había vivido? ¿Cómo les explicaría que su padre había cargado la cruz de un hombre que era Dios? En el horizonte, el sol comenzaba a esconderse, pero no era un atardecer común. Era como si el cielo mismo inclinara su cabeza en señal de respeto. Y entonces lo entendí. No era solo un hombre ayudando a otro en su dolor. Era alguien que había sido escogido para tocar lo eterno. No sé si lloré, no sé si hablé, pero sí sé que mi vida cambió para siempre. Porque cuando tocas la cruz te toca a ti, y nadie, absolutamente nadie, vuelve a ser el mismo. Esa noche, al regresar a casa, ya no era el hombre que había salido por la mañana. Caminaba en silencio, mis ojos llenos de un fuego nuevo, un fuego que no ardía en la carne, sino en el alma. Y tal vez, después de escuchar todo esto, tú estés sintiendo lo mismo que sentí en ese momento. Que hay verdades que duelen, pero que liberan. Que hay historias tan profundas que no fueron escritas solo para ser leídas, sino para ser vividas en carne y alma. Estoy arriesgando mucho al decir esto, lo sé, porque no todos están listos para escuchar estas palabras. Pero tú mereces saberlo. No estás aquí por casualidad. Nada de lo que has vivido ha sido un error. Como Simón, podrías pensar que solo caminabas por la vida sin buscar nada, y de repente, el destino o Dios te pone frente a una cruz que no era tuya, pero que quizás y solo quizás te corresponde. Porque a veces no hace falta entender para ser parte del misterio. A veces basta con estar ahí, con no huir, con cargar el peso unos pocos metros para que algo eterno comience a nacer dentro de ti. No olvides esto. No necesitas ser perfecto, solo estar dispuesto. Lo que transforma no es la lógica, es la cercanía. Lo que salva no es el mero entendimiento, es el amor. ¿Y tú? Sí.
Tú estás más cerca de esa historia de lo que imaginas. Así que sigue buscando, sigue dudando, sigue haciéndote preguntas, porque en cada una de ellas hay un pedazo de la verdad que te está esperando. Ha sido un honor compartir este momento contigo, reflexionando sobre una historia que va más allá del tiempo. Si algo de lo que has leído resonó en tu corazón, no olvides darle un like y suscribirte para que sigamos juntos explorando más historias que transforman. Tu apoyo es fundamental para seguir creando contenido que te inspire y te haga pensar. Nos vemos en el próximo video.